El próximo 7 de mayo, ¿no? Exactamente. A ver, todavía faltan un par de reuniones, es como explicamos bien temprano. Están en pleno proceso de conocimiento unos a otros. Los cardenales ya a estas horas, está por supuesto los 9 días de luto, cada día con una misa bien temprano a la mañana y ya por la tarde se da la reunión entre todos los cardenales. Recordemos, por ahora no son 135, serían 132 los que participen del cónclave con llave. Justamente hay dos cardenales, digo bien, con algunos problemas de salud, uno de ellos de España, el otro de Bosnia exactamente, no van a llegar el 7 de mayo para el comienzo del cónclave. Está también la problemática, por decirlo de alguna manera, del cardenal Bechú, que se va a resolver en los próximos días, a ver si va a poder participar del cónclave o no. Carta del Papa Francisco en mano se presentará aparentemente el día de hoy, prohibiendo de alguna manera la participación de este cardenal italiano en el cónclave. Atención, de acá al 7 de mayo vamos a estar atentos a lo que sucede allí en la Ciudad del Vaticano. Está con nosotros aquí en el estudio Guido Gazzoli. Piacere, ¿cómo va? Bastante bien, estoy pasando desde un canal al otro, me falta solamente el canal de Beagle, y después en la Argentina. Mira, ¿y estuviste ahora en Roma? Bueno, yo en Roma estuve hasta el comienzo de marzo, pero seguí toda la enfermedad del Papa con 150 entrevistas y después también acá en Buenos Aires me llamaron todos los canales porque la verdad que profundicé muchísimo toda la cuestión y justamente, como dijo la colega, ahora decidieron el 7 de mayo para el cónclave, que antes habían hablado entre el 5 y el 6. Recordamos un cónclave que va a tener 2 elecciones diarias y cuando se llega a la elección entre la 36 o 37, hasta la 36 o 37 se necesitan los 2/3 de los votos. A partir de la 36 o 37, lo vuelvo a repetir, se gana por mayoría. Simple mayoría. Simple mayoría. Déjame que lo sumo a Cristian Martin, que está en Roma. Contame, Cristian. ¿Qué tal, Luis? Acá estamos en el ala oeste del Vaticano, donde se concentra la mayoría de la actividad de los cardenales, que se siguen conociendo, mucha gente que nunca se cruzó en su vida y que aprovechan estas horas, estos días antes de empezar el cónclave, justamente para conocerse. Tenemos... si querés podemos ir yendo y viniendo con los 6, por lo menos, que encabezarían acá en Europa la lista de papables, los favoritos. En ese caso, recién estamos hablando aquí con Guido Gazzoli sobre este particular. Hay esto que para los que no sabemos es la impresión de que se intentará una resolución rápida para evitar creer que hay una crisis interna, Cristian. No sé si para evitar creer, la crisis hay temas candentes como el retroceso en la cantidad de fieles en algunos países del mundo, sectores claves, el avance del islamismo, las acusaciones de abuso sexual, las acusaciones de fraude que ha tenido el Vaticano, el momento sociopolítico, el rol a tomar en los conflictos en el mundo, sobre todo conflictos armados, la cercanía de un potencial conflicto internacional, una guerra mundial. Nos dicen que Pietro Parolin, el primer candidato y tal vez el candidato italiano más fuerte, el actual secretario de Estado Vaticano, fue responsable en unir a Zelensky con Trump en estos 15 minutos que concentraron la atención del mundo, por ejemplo. Es impactante esa imagen en San Pietro de dos sillas, de ellos dos conversando. ¿Qué impresión tenés de la longitud o no del cónclave? Mira, yo hace tiempo que hablo de la crisis interna que está en el Vaticano, hace muchos años, entre conservadores y progresistas. Y es una crisis abismal, o sea, la grieta política que tienen acá es un poroto prácticamente, como dicen ustedes. Y yo lancé unos meses atrás que podría tener hasta esta iglesia una posibilidad de cisma. Mira vos, el día antes de ayer el cardenal alemán Gerhard Müller habló de este tema, porque él dijo que si no va a ser elegido un papa conservador, se puede provocar esta ruptura que sería impresionante, ¿ok? Debido a que él dice que los religiosos
no tienen que obedecer al Papa, sino a las Sagradas Escrituras, no tienen que obedecer a la Iglesia, sino a las Sagradas Escrituras. Entonces esto pone más problema de lo indicado por el colega, porque es una cuestión de una Iglesia que está dentro de una crisis abismal, en un mundo que está en una crisis abismal. Antes el colega hablaba de la Tercera Guerra Mundial, ¿ok? Pero vamos a decir toda la verdad. En Europa, la lógica del pensamiento ha sido reemplazada por la percepción. Y la señora von der Leyen, que para muchos es el peor personaje político aparecido en el viejo continente en los últimos 70 años, hablaba de la posibilidad de una guerra, hasta que teníamos que armar un ejército gastando 108.000 millones de euros que se tenían cortando obviamente lo social, cortando los sueldos de la gente y también cortando las cuentas de banco. O sea, ya se hablaba de un 25% de tu cuenta que se iba en esta operación. Por suerte, la Comisión Europea hace 3 días rechazó por completo esta cosa. Pero la dice muy profunda sobre de la crisis abismal que está cruzando Europa. Volviendo al tema del cónclave, hay que decir, haciendo una foto del momento, que Francisco abrió una ventana. Vino aire nueva dentro de la iglesia, pero al mismo tiempo el riesgo es que se haya quebrado el piso, o sea, que la crisis europea se refleja de forma impactante. Así que, lo que es mi opinión, poniendo en función las 2 neuronas de mi voto cuando no juegan a tenis, es que se necesita resucitar a Richelieu. O sea, necesitamos un papa diplomático. Ahí estábamos viendo, Cristian, esa imagen tan impactante que vos mencionabas, que es el encuentro de Zelensky y Trump en la Basílica de San Pedro, auspiciada por Macron. Ahí está dándole la mano Macron al presidente de Ucrania y al presidente de los Estados Unidos. Nadie esperaba bilaterales porque se trataba de un momento de duelo, pero este encuentro es de una trascendencia especial luego de los bombardeos de Rusia hacia Kiev, Cristian. De los bombardeos de Rusia hacia Kiev, de los ataques cobardes en esta invasión ilegal de Rusia a Ucrania y de haber explotado un coche bomba en el centro de Moscú y haber matado a un general de alto rango de Rusia. Este encuentro fue gestado por Pietro Parolin, que conoce los laberintos, los caminos, cómo entraba uno, de dónde salía el otro. Macron y Keir Starmer, el primer ministro del Reino Unido, después se agregaron. El tiempo era justamente ahí, esa ventana, ese momento, antes de lo que fue el funeral, y tal vez se pudo haber evitado una catástrofe grande. Cara a cara, Trump y Zelensky acordaron avanzar en el plan de paz, y ahí Zelensky nos dice, nuestras fuentes ucranianas, que le dijimos, Putin no negocia fácil, por ahora no se avanza nada, Putin no quiere la paz verdadera, Putin ve a Ucrania como un paso previo a una posible escalada. Por lo tanto, 15 minutos que paralizaron al mundo, que todavía aquí en Europa se sigue hablando. ¿Hay una expectativa, Guido, de que Italia recupere el lugar del papado después de la interrupción que dio el Papa polaco? Mire, antes te hablaba de un papa diplomático. El mayor diplomático que tiene la Iglesia en este momento es Parolin. Entonces, el candidato número 1. Un candidato que tuvo una relación bastante extraña con Bergoglio, porque eran grandes amigos, pero cada vez que surgía un problema, tuvieron también bastante pelea, como la que todos recuerdan cuando Putin invadió... Y aparte, Luis, no es casualidad esto, que este encuentro... y que nos enteremos todos de que Pietro Parolin estuvo atrás, justamente como bien dicen ahí, un diplomático, alguien que se ha volcado más del conservadorismo hacia el centro para reunir votos. De los 266 papas que hubo en la historia, 213 fueron italianos, y para muchos acá en Europa es tiempo de que vuelva un papa italiano. Pietro Parolin, 70 años, italiano, candidato número 1 entonces. Sí.
Bueno, lo que estaba diciendo es que el único defecto que tiene el Papa, que lamentablemente nació el mismo día que yo, o sea, el 17 de enero de 1955, y que tiene 70 pirulos, porque la mayoría de los cardinales le gustaría un Papa a partir de los 80 pirulos para que no ocupe mucho tiempo el cargo y no sea influencer, digamos así. Y la otra cosa que pone, si bien la lógica obviamente pone el diplomático en primer lugar, la otra cosa es la influencia de los cardinales influencers que hay en el Vaticano, que va a ser verdaderamente muy profunda. O sea, cardinales que no pueden participar a la elección influenciando a los otros claro. A través de los medios. Y es un problema verdaderamente muy grande porque además está insertado en una crisis mundial que es abismal, o sea, es la peor que hemos cruzado desde los años 50. Gracias, muy amable, gracias por venir. Gracias por Cristian, invitarme. cerramos con vos también allí desde el Vaticano. Sí, quería terminar de ir ida y vuelta rápido con vos de los candidatos importantes. Sí, claro. El segundo, Luis Antonio Tagle, el hombre de las Filipinas, 67 años, para muchos el Francisco asiático, un hombre que ha hecho un boom de la religión católica en su país, las Filipinas. 6 millones de fieles se reunieron y es un hombre que está en contra del aborto, en contra de la eutanasia, y que ha sido de los papables el más abierto en la política de casamientos de homosexuales, de madres solteras y apoyo a los divorciados. Luis Antonio Tagle de las Filipinas, otro de los grandes papables, Luis. Bien, la impresión es que el viejo adagio dice que el que entra como papa sale como cardenal. Es muy incierto porque más allá de las nominaciones hechas masivamente por el Papa Francisco, hoy cada uno tiene la libertad en términos políticos y el eventual mensaje del Espíritu Santo para los creyentes. Definitivamente, y hay una apertura y va a ser muy difícil. Vamos a ver, el próximo papa, sea quien sea, si sigue el camino de no dormir en los departamentos papales, no usar Castel Gandolfo, planear un funeral tan austero como el Papa Francisco. El Papa Francisco, como lo dijimos desde que estaba internado en el Hospital Gemelli, ha creado muchos amigos y muchos enemigos por la política de puertas abiertas que ha seguido. El tercer candidato sería Fribolín Amdongo, un hombre del Congo, 65 años, otro cardenal que ha creado un boom del catolicismo en una África golpeada social, política hace muchísimo tiempo, un gran amigo del Papa Francisco, un hombre que se ha puesto y estuvo cerca de ser martirizado del problema de los yidaístas musulmanes en África y esta matanza de cristianos que ha habido en varios países de África. Un hombre que dijo no hay que combatir al islamismo, sino hay que trabajar con islamistas y con protestantes, Luis. Bien, y cerremos con dos últimos candidatos, Cristian, por favor. El último es otro rápido, Peter Turkson, el hombre de Ghana. Un hombre que dijo, yo no quiero ser papa, y nos dicen cuando dicen que no, que es que quieren ser papa, tiene 76 años y viene de Ghana, un hombre que toca la guitarra, fanático del rock pesado. Si me preguntás a mí, yo voy con este. Los dos, por ahí, outsiders, Robert Prevost, 69 años de los Estados Unidos, nacido en Chicago, que un hombre que fue arzobispo de Trujillo, en Perú, apoyado por Trump, apoyado por el mundo angloparlante, Irlanda, Australia, Estados Unidos, y que conoce muy bien a Sudamérica. Y el último sería el gran tapado, Cristóbal López, qué nombre, ¿no? Para ser papa, justamente. Esperemos que no sea el que conocemos nosotros, sino es un hombre que nació en España, en Almería, estuvo mucho tiempo en Paraguay, se nacionalizó paraguayo, es el arzobispo de Rabat, y es un hombre que dijo, papa yo, papa frita, pura humildad, otro de los grandes candidatos aquí que podría ser el próximo papa, español, paraguayo. Por el momento estos son los 6 que encabezan aquí la lista de papables principales en Europa, Luis. Cristian, agradecerte y pedirte un último favor, que le des paso en Nueva York a Ronen Swartz, que entre otros temas seguirá hablando de este, por favor. Claro que sí, mi gran amigo Ronen, abrazo grande allá
hasta la linda New York. Espero estar allá en julio para el Mundial de Clubes. Así que los dejo con Ronen, que sabe un montón de lo que pasa en los Estados Unidos. Gracias, Cristian. Amigo, siempre es un placer recibirte. Bueno, en este caso desde el Vaticano. Y acá te esperamos, por supuesto, para cubrir juntos también el Mundial de Clubes y disfrutar también de eso. Pero tenemos que hablar, Luis, ¿cómo estás? Y todo el equipo, porque tenemos que hablar, claro, de un Donald Trump que dejó imágenes muy fuertes este fin de semana donde se lo veía sentado cara a cara con Zelensky después de ese enfrentamiento tremendo, casi te diría histórico, en el Salón Oval. ¿Te acordás que se peleó a través de una charla que habían tenido con Vance, el vicepresidente? Ahí se enfrentaron, saltó en ese momento Donald Trump para defender a su vicepresidente. Ese fue el último encuentro público, o sea que había sido muy fuerte, pero sí es cierto que hubo negociaciones y charlas en el medio porque los Estados Unidos están intentando llegar a la paz entre Ucrania